Muchas gracias. Certainly want to thank Brother Lily for that kind introduction. Gracias, Pastor Lily, por esa linda presentación. It was in Spanish. I didn't understand it. Fue en español y no entendí nada. So that is keeping me very humble, Eso me mantiene humilde lest I be lifted up in pride. para no levantarme en orgullo. It is truly humbling to be here. De veras es una bendición tremenda estar aquí con ustedes. I am an example of how God uses the weak things. Yo soy un ejemplo de cómo Dios usa a las cosas I débiles. am very out of my element. Estoy muy fuera de mi elemento normal, But I'm thankful that the power is in the Word of God. pero me alegra que el poder del ministerio se encuentra en la palabra de Dios. From the moment I stepped out of the car this evening, Desde el momento que salí del automóvil esta tarde, I have sensed the love of this group. sentí el amor de este grupo. I've enjoyed the hearty singing. Me ha gustado mucho el cantar aquí. Las canciones han sido cantados muy fuerte. I can definitely say Puedo definitivamente decir, this is the warmest fellowship I've ever been a part of. ese es el compañerismo más caluroso que he sentido. En todo sentido. We share that warmth together tonight. Y vamos a compartir ese calor juntos esta noche. Open your Bibles to Mark chapter 4. Abren sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 4. I want to ask you this question at the beginning. Les voy a hacer una pregunta para empezar. What does Jesus expect of his servants? ¿Qué espera Jesús de sus siervos? Before we get into the word, I want to say thank you to the brother who encouraged us with the song Find Us Faithful. Quiero agradecer antes de empezar al hermano que cantó la canción acerca de la fidelidad. Tremendous song, Es una tremenda canción sung with a tremendous voice y una linda voz that leaves us with a tremendous charge. y nos deja un encargo a nosotros. I'm also encouraged with a seminary that's filled with students who love to tell the story. A mí me encanta estar en un seminario donde a los estudiantes les encanta contar su historia. May that be more than just a song. Espero que eso sea más que un himno, May that be the highest priority of your soul. que eso pueda ser la prioridad más alta de su alma. What does Jesus expect of his servants? ¿Qué es lo que Jesús espera de sus siervos? This evening we are going to spend time in Mark chapter 4 looking at 3 parables. En esta noche vamos a estar en Marcos capítulo 4 y vamos a ver 3 parábolas del Señor. They unpack our responsibility as Christians. Aquí vamos a encontrar la responsabilidad que tenemos como cristianos, Our responsibility as servants to his kingdom. la responsabilidad que tenemos como siervos de su reino. As we approach this text, we should do so with this prayer. Debemos, al entrar en este texto, debemos hacerlo con la oración. Lord, what are you asking of me? Señor, ¿qué estás pidiendo de mí? We know from reading the book of Mark, even last night, Mark 10:45, Sabemos en leer el libro de Marcos y en lo que leímos anoche en capítulo 10, versículo 45, that Christ is our example of servanthood. Cristo es nuestro ejemplo de siervo, For even the Son of Man came not to be served, but porque to serve. el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. So we see in Mark that we are following him. Vemos en Marcos que estamos siguiéndole a Él. In chapters 1 and 2, Jesus called his disciples. En los capítulos 1 y 2, Jesús llama a sus discípulos. In chapter 6, he will send out his disciples. En capítulo 6 les va a enviar a sus discípulos. So what do you do between calling and sending?
sending. ¿Qué hacemos entre el llamamiento y el enviar? You train. Hay que entrenarles. Chapter 4 is a training chapter. Capítulo 4 es el capítulo de entrenamiento. The three parables we are looking at tonight answer the question. Las tres parábolas que vamos a ver esta noche contestan la pregunta. The question that comes naturally on the heels of the parable that we read together. La pregunta que viene naturalmente después de la parábola que acabamos de leer esta noche. What do we do with the seed? What do we do with the seed? ¿Qué hacemos con la semilla? What's our responsibility? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? We saw in that parable that the seed was sown and there was different responses. Vemos en esa parábola, vimos que la semilla fue sembrada con diferentes circunstancias. There was the hard ground that the birds snatched away the seed. Había el suelo duro donde las aves vinieron y sacaron la semilla. There was the rocky soil where the sun scorched the seed and it withered. También vimos el suelo pedregoso donde el sol quemó el suelo y no pudo funcionar allí. And there was the thorny ground Y también el suelo con espinos, where the seed was snuffed out. donde la semilla fue acabada, fue tapada. But there was the good soil Pero también había la tierra buena. that received the seed. Esa tierra aceptó la semilla. It produced fruit. Y esa semilla allí en la buena tierra produjo fruto At various amounts. en diferentes cantidades. So the point of that parable was this. El punto de esa parábola fue, Despite the opposition and disappointment, the gospel will produce. a pesar de la oposición y la decepción, el evangelio sí va a producir. So what part do we play in the harvest? Así que, ¿qué papel desempeñamos nosotros en la cosecha? I'm sure that's what the disciples were wondering. Estoy seguro que los discípulos estaban pensando eso. Through three parables, Jesus teaches us Y a través de estas tres parábolas, Jesús nos enseña about the gospel's impact in the world, acerca del impacto del evangelio en el mundo and he clarifies our roles. y nos aclara nuestro papel en la cosecha. Brother Jim, would you just ask God to bless us in the reading of his word? Padre Celestial, te pido que tú nos bendigas esta noche, que nos ayudes a entender tu palabra, entender lo que simboliza y aplicar estas verdades, que nosotros podamos en verdad discernir cuál es nuestro papel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. The first parable is the parable of the shining lamp. La primera parábola es la parábola de la lámpara. Follow along beginning in verse 21 as it's read. En versículo 21 to 25. Verse 21 through 25. 21 al 25. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesus begins this parable with a question. Jesús empieza esta parábola con una pregunta. Is the light brought in to be covered over? ¿Acaso se trae la luz para taparla? Answer that. Conteste esa pregunta. No, it's not. The light is not brought in to be covered over. La luz no es para ser tapada. And Jesus is the lamp that has come. Y Jesús es la lámpara que ha venido. Not to be covered or hidden, but No, to be lifted up. no para ser escondida, sino levantada. Él ha venido He has para... come as the light of God to bring revelation to us all. Él ha venido como la lámpara de Dios para traer luz para todos nosotros. But there was a sense in Christ's humanity Había un sentido en la humanidad de Cristo that he was hidden. que Él sí estaba escondido. Remember the synagogue of Nazareth.
¿Recuerdan la sinagoga allá en Nazaret? Jesus declared that he was the prophet or the Messiah that Isaiah prophesied. Él allí anunció Jesús que él era el Mesías que Isaías había prometido. And they looked at him and said, "No, you're the son of Joseph." Y ellos dijeron, no, tú eres el hijo de José. They couldn't get past his humanity. No podrían ver más allá de su propia humanidad. Not everyone received him. No todos lo recibieron, But his intention was to be made manifest. pero su intención fue ser manifestado. It was very clear that he was the light of the world. Él estaba muy claro en decir que Él es la luz del mundo. In the parable, how would someone know that the light has come? En esta parábola, ¿cómo sabrían que la luz haya venido? Jesus gives us the spiritual insight. Jesús nos da una idea espiritual. He has ears to hear. Si tienen oídos para oír. Who must hear? ¿Quién tiene que oír? Well, first the disciples needed to hear. Primero los discípulos They tenían que needed to escuchar. understand who he was. Tenían que entender quién era. They need to fully receive him as the light from heaven. Tenían ellos que recibirle completamente como la luz del cielo. They would soon be sent to lift him up. Porque en poco tiempo iban a ser enviados para elevarle a Él. But it is also true that each of us here tonight also need ears to hear, don't we? Pero también es verdad que nosotros, los que estamos aquí esta noche, tenemos que tener oídos para oír. We need to have hearts that are ready to receive his word. Tenemos que corazones dispuestos a recibir su palabra, That we might draw close to Christ que podemos acercarnos más a Cristo and know him in an intimate way. y conocerle en una manera íntima. Verse 24 gives us a promise El versículo 24 nos da una promesa, that when we receive Christ, Que God cuan- will give us, in a sense, a greater capacity to know him. que cuando recibimos a Cristo, Dios nos da una mayor capacidad para conocerlo. The more we seek, the more we find. Amen? Lo más que buscamos, lo más encontramos. Amén. So are you seeking Christ tonight? Así que, ¿estás buscando a Cristo esta noche? Do you have ears to hear when he speaks to us ¿Tienen oídos para oír cuando Él está hablándonos from his word? de su palabra? The disciples needed to hear and we need to hear, but the whole world needs to hear. Los discípulos tenían que escuchar, nosotros tenemos que escuchar, pero también todo el mundo necesita escuchar. Jesus came to seek and save the lost. Cristo vino para buscar y salvar al perdido. And Jesus would employ his disciples in that process. Y Cristo quería usar a sus discípulos en el proceso. He would say to them in the Sermon on the Mount, "You are the light of the world." En el Sermón del Monte, Él dijo a ellos, tú eres la luz del mundo. A city set on a hill cannot be hid. Una ciudad en la montaña, en la colina no puede ser escondida. As you receive the light, you'll shine the light. Si has recibido la luz, vas a brillar con esa luz. And then in verse 16, he said, "In the same way, let your light shine before others, Y en el versículo 16 dice, deja tu luz brillar delante de los demás, so that they may see your good works and glorify your Father in heaven." para que ellos puedan ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre en el cielo. So our responsibility is first to receive the light, Nuestra responsabilidad es primeramente recibir la luz and then secondly, to reflect the light to others. y en segundo lugar reflejar esa luz a los demás. That's the point of the first parable. Ese es el punto de la primera parábola. We are responsible to shine the light that we have received. Nosotros somos responsables de brillar con la luz que nosotros hemos recibido. We are to let our light shine in dark places. Tenemos que dejar brillar nuestra luz en lugares oscuros. God has chosen us as the means of taking his gospel to the world. Dios nos ha escogido a nosotros como el método, como la manera de llevar el evangelio, la luz, a todo el mundo. As a young boy in Sunday school, I learned a very simple song. Cuando yo era niño en la escuela dominical, yo aprendí una canción muy sencilla. Has actions. Tiene Activos. eso. A ver. This little light of mine
I'm going to let it shine. Hide it under a bushel? No. ¿Esconderlo? No. No. Do you know the song? ¿Conocen esta canción? ¿Por qué no cantaron? You're pretending like they know? This little light of mine. Canten. Group participation. Okay. We herald the news. Nosotros llevamos y compartimos las buenas nuevas. We scatter the seed. Nosotros esparcimos la semilla. We shine his light. Nosotros brillamos con su luz. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. How then will they call on him of whom they have not believed? ¿Cómo van a llamar, cómo van a pedir? I'm sorry, I gotta read Romans that. I know. 10:14. Se me fue el cerebro. Este pasaje sé en 2 idiomas, menos este momento. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? How will they believe in him of whom they have not? Primero invocarán a aquel en cual no han creído y ahora ¿cómo creerán en aquel que no han oído? How will they hear? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesus said to his disciples in Mark 16, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." En Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. I am thankful tonight that Brother Larry Lilly understood his responsibility. Yo estoy muy agradecido en esta noche porque el hermano Larry Lilly entendió su responsabilidad. From the time the good news came into his heart Desde el momento que llegó a su corazón las buenas nuevas, and he heard what Christ had done for him, él escuchó lo que Cristo había hecho por él. the Lord put within him a desire El Señor puso dentro de él el deseo to share that good news with others. de comparar esas buenas noticias con otras personas. And as he continued to say yes to the Lord, Y él sigue diciendo sí al Señor. he gained a greater awareness Y él llega a tener mejor entendimiento about how and where he would let the light of Christ shine. de cómo y dónde él dejaría brillar su luz. And as he continued to listen to the Lord, Y él siguió escuchando al Señor, the capacity for him to broadcast the gospel increased. que el sendero que él tenía para él para proclamar el Evangelio se hizo más grande. I am thankful that he understood that responsibility. Estoy agradecido que él entendió su responsabilidad. Now, I want to remind us that it's not our job to soften the light. Quiero decirles que no es nuestro trabajo suavizar la luz. As we lift up the light, we're not called to put a lampshade on it. Al levantar la luz no debemos poner una pantalla sobre la lámpara. If you've ever been in a darkened room, maybe half asleep, Ha estado una vez en un cuarto oscuro cuando está medio dormido and your brother or sister or parent came in and turned the light on suddenly, y el hermano o la hermana o los padres entran al cuarto enseguida y de pronto prenden la luz you know sometimes light can be offensive y la luz puede ser ofensiva because you weren't ready to receive it. si no estaba listo para recibirla. And sometimes that seems to be how it is when we share the gospel. Y a veces es así como debemos compartir el Evangelio. Some aren't ready to receive it, Algunos no están listos para recibirla, but we lift it up nonetheless. pero levantamos de todos modos la luz. We don't alter the gospel. No vamos a alterar el We Evangelio, don't put the light of Christ on a dimmer switch. no vamos a poner la luz de Cristo y bajar la intensidad. As we lift up Christ, he
Cuando levantamos a Cristo, Él hace que la gente se atrae a Él. As servants, our responsibility is to lift up Christ. Como siervos, nuestra responsabilidad es levantar a Cristo. Jesus uses us as the means of getting the gospel out, but we are not the power in the gospel. Jesús nos usa como medio para difundir el Evangelio, pero nosotros no somos el poder del Evangelio. That's what the second parable teaches us tonight. Eso es lo que enseña la segunda parábola esta noche. Follow along in verse 26 and verse 29. Vamos a leer en versículo 26 hasta el 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. This parable compares the growth of God's kingdom to seeds being scattered on the ground. Esta parábola compara el crecimiento del reino de Dios con las semillas que fueron esparcidas en la tierra. There is nothing special about the presentation of the seed. No hay nada especial en la presentación de la semilla, It is simply scattered. solamente se esparce. After the man scatters the seed, what does he do? Después de esparcirlo, ¿qué hace el hombre? He sleeps. Duerme And then he wakes up. y luego se despierta And he sleeps again. y luego duerme otra vez And he wakes up y again. luego se despierta otra There vez. doesn't seem to be much Y, of notice y parece que nada está pasando. about the sower in this parable. No hay mucho que decir acerca del hombre que está sembrando en esta parábola. He just scatters and sleeps. Él esparce y duerme. The action in the parable is done by the seed. La acción en esta parábola es hecha por la semilla. It sprouts. Es la que brota, It grows. es la que crece. It's not the creativity or ingenuity of the sower. No tiene que ver con la creatividad ni la inteligencia del sembrador. The seed produces the grain. La semilla es la que produce el trigo. And then it's ripened and it becomes harvest Y, time. y luego se llega a madurez y es tiempo de la cosecha. Verse 28 includes a very interesting word. En 28 tiene una palabra interesante, By itself. porque de suyo lleva fruto a la tierra. The Greek word is automatis. En esa palabra griega es atomatas. It means spontaneous. Significa espontáneamente, It's where we get an English word automatic. donde ya tenemos nuestra palabra automático. Jesus is telling us that the crop comes to life automatically. Jesús está enseñándonos que la siega viene automáticamente. Christ is teaching us that it is God's power that gives gospel growth. Está diciéndonos que es el poder de Dios que hace que haya fruto de esa semilla. If we were to get on buses and go down to the sugar cane factory outside of town, Si pudiéramos subirnos a un camión y llegar al ingenio aquí de azúcar aquí en la ciudad and interview one of the farmers that's bringing in his y crop, podríamos entrevistar a uno de los agricultores que está llegando con su caña, and we were to ask him, how did you make that crop grow? le podemos decirle a él, ¿cómo hiciste que creciera esa caña? He'd be honest and say, Él tendría que ser honesto y decir, I just put the seed in the ground. yo solo puse la semilla en la I don't tierra. fully understand what No. makes the seed germinate. No entiendo lo que pasó después. I can't explain all the forces of life No. that made it happen. No puedo entender y explicar todas las fuerzas de vida que hizo que esto pase. But the history of my farm is, if I put seed in the ground, it grows. Pero la historia de mi finca es que cuando yo pongo la semilla en la tierra hay cosecha. I don't have control over how it happens. Yo no tengo el control sobre cómo pasa. That is exactly what the Apostle Paul taught the Corinthian church. Eso es lo que enseñó Pablo a los When Corintios. he said in chapter 3, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Él dijo en capítulo 3, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. It's the idea behind John chapter 1, verse 12.
También es la idea que encontramos en Juan capítulo 1, versículo 12. But to all who did receive him, Todos los que lo recibieron, who believed in his name, los que creen en su nombre, he gave the right to Él become dio el children of derecho God, de ser hechos hijos de Dios, who were born not of blood, nor of the will of flesh, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. nor of man, I already finished that. but of God. De Dios. The Spirit of God does the work. El Espíritu de Dios hace el trabajo He blows in like the wind. que llega como el viento. He transforms. Él transforma la cosecha. Salvation is God's work. La salvación es la obra de So Dios. here's the point of the second parable. El punto de la segunda parábola: You and I are not responsible to produce the gospel harvest. tú y yo no somos los responsables de producir la cosecha del Evangelio. The success of the gospel does not depend upon my power, El éxito del Evangelio no depende de mi poder, my presentation skills, mi preparación or any manipulation o la manipulación over the person I'm speaking to. sobre la persona con quien estoy hablando. The regeneration of the spiritually dead heart is a miracle. La regeneración de un alma espiritualmente muerta es un milagro del cielo. Yet often in Christian circles today, Pero muchas veces en el mundo cristiano de hoy we think that we can generate salvation. pensamos que nosotros podemos generar la salvación. We desire souls to be saved. Sí deseamos que los almas se We salvan. want to see a gospel harvest. Sí queremos ver una cosecha del Evangelio. And there's a temptation Pero hay una tentación to make adjustments a ajustar in how we present the y gospel, cómo vamos a presentar el Evangelio to soften, para suavizarlo, maybe to take out the idea of repentance. para sacar del asunto la idea de arrepentimiento Or to gloss over the reality that we are sinners. o tratar de quitar la realidad de que en verdad somos If pecadores. someone would just say yes to Jesus, Si- we'll get to the rest of the stuff Si later. solo dices sí a Jesús, lo demás vamos a aclarar después. All in the name of generating a harvest. Todo a nombre de generar una cosecha. And it doesn't work. Así no funciona. God saves. Bueno, God saves. Dios es el quien salva. The gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. El Evangelio es el poder de Dios a todo aquel que cree para la salvación. Faith comes by hearing and hearing the word. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Our responsibility is to proclaim, La responsabilidad nuestra es proclamar, to teach it accurately. To teach it accurately a enseñarlo correctamente and to live it faithfully. y vivirlo con fidelidad. So as we sow the seed and go to sleep, Vamos a sembrar y luego dormir. brothers and sisters, we can trust that God is faithful to save. Hermanos y hermanas, podemos estar seguros y confiados que Dios es capaz de salvar. Let's look at the third parable. Vamos a ver la tercera parábola, Verse 30 to 32. empezando con 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. The final parable Christ
expects Jesus to teach his disciples is about a single seed. Esta parábola, la última que está hablando aquí, tiene que ver con una semilla. A little seed, the mustard seed. Una semilla muy pequeña, la semilla de mostaza. Jesus uses two rhetorical questions to seek an analogy for his kingdom. Él empieza con dos preguntas para mostrar la analogía que quiere usar. And he comes up with the mustard seed. Y él termina hablando con el grano de mostaza. It was renowned in Palestine for its small size. Era conocido por toda esa tierra por el tamaño pequeño que tenía. Jesus is drawing the analogy between the small size of the mustard seed and the beginning of the large work his kingdom will Está become. comparando la pequeñez de la semilla con la grandeza de la obra que está por delante. The seed sown is small, Las- but it brings explosive growth. La semilla sembrada es pequeña, pero muestra un crecimiento explosivo. It produces something inordinate. Él produce algo desproporcionado, Explosive growth. un crecimiento explosivo, Large enough for even the birds to land on its. tan grande que los pájaros pueden llegar allí. Jesus' kingdom is just like that. El reino de Jesús es así. God's kingdom will expand and grow for all to see. El reino de Dios va a crecer y va a ser visto por todos. But what began as the smallest of kingdoms becomes the greatest and largest and most glorious kingdom of all. El que empezó como el reino más pequeño va a llegar a ser el reino más glorioso, más grande que todos. The small nature of Christ's kingdom is seen in the last story of the chapter. La naturaleza pequeña del reino de Cristo es visto en la última historia de este capítulo. The current kingdom of Christ and his disciples are gathered in a very small boat. Todo el reino de Jesús In the middle está en un barco en la mitad del lago, in the middle of a sea, en un lago in a storm with rough wind. con una tempestad, con viento fuerte. And if that boat went down, Si desaparece ese barco, desaparece todo el reino de Dios. that's how small the seed was. Era tan pequeña la semilla. But unlike his first coming, Pero en contraste con su primera venida, when Jesus returns, cuando Cristo regresa, Scripture tells us that the whole world will see him. la Biblia dice que todo el mundo le va a ver. His glory and majesty and power will encompass the whole earth. Su gloria y su majestad y su poder va a llenar toda la tierra. Now imagine the encouragement of his disciples as they heard him forecast his kingdom. Imagínese la idea, la emoción de estos discípulos a escucharle hablar de esa forma. It would be so big the birds would land on it. Lo que llega de esa mostaza, esa semilla, es un árbol grande donde los pájaros puedan llegar. I'm sure those disciples understood the reference to Ezekiel and Daniel. Yo creo que los discípulos entendieron lo que él estaba refiriéndose en Ezequiel y Daniel, Where those Old Testament prophets identified the birds as the Gentile nations. los profetas del Antiguo Testamento estaban identificando los pájaros como los gentiles, People far beyond just the Jewish race las naciones más allá de la raza judía. would come to put their trust in Jesus Christ Iban a llegar a confiar en Jesucristo and be invited into the kingdom of y God. ser invitados al reino de Dios. The kingdom of Christ enjoyed surprising, inexplicable growth. El reino de Cristo va a gozar de un crecimiento inexplicable y glorioso. You and I are testament to that tonight. Tú y yo somos testamentos a esa realidad. The point of this parable is this. El punto de esta parábola es: The growth of Christ's kingdom is unstoppable, el crecimiento del reino de Cristo es Immense. imparable, immense, es inmenso and certain. y es seguro. It's going to grow and grow and grow and grow. Va a seguir creciendo y creciendo y creciendo.
God tells the disciples that the very thing they thought should happen would happen. Él está diciendo a sus discípulos que esa cosa que ellos pensaban que debía suceder, sucederá. The gospel would spread across the world. El evangelio es esparcido por todo el mundo. Multitudes from every tribe and nation and tongue would believe. Multitudes de toda tribu y lengua y nación creerán. The kingdom would culminate in the return of Christ. El reino va a culminar en el regreso de Cristo To establish his glorious reign over all. para establecer su reino glorioso. So let's join in. Así que debemos unirnos. You don't have to know it all. Tenemos que participar y no tenemos que You saberlo don't have todo. to do it all. No tienes que hacerlo todo. You just have to do your part. Tienes que hacer tu parte. You have to lift up the light of Christ. Tienes que levantar la luz de Cristo. You receive the light first, Recibe la luz primero and then you shine the light to y others. luego refleja la luz a los And demás. then he produces growth. Y Él produce And it crecimiento expands beyond what you y se can expanda más allá de lo que podemos imaginar. imagine. Isn't that a great privilege tonight? ¿No es un gran privilegio que tenemos esta noche? So how do we respond? ¿Cómo respondemos? First, I think we should be humble. Debemos primero responder con humildad. It is amazing to me that God uses me Es asombroso que Dios me usa a mí in his kingdom. en su reino. I mean, the heavens declare the glory of God. Los cielos declaran la gloria de Dios. The rocks could cry out, Las rocas podrían clamar, but his plan pero el plan de Él is to use us. es utilizarnos a nosotros. So we can't have any arrogance in the work that we do. No podemos tener arrogancia en el trabajo que hacemos. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Aparte de mí, Él dijo, no puedes hacer nada. So if we come to the kingdom work with humble hearts, Así que nos acercamos a la obra del reino con un corazón humilde. we're going to learn to pray. Aren't Vamos a aprender a orar, ¿no es cierto? we? Lord, I don't have the power. Yo no tengo el poder. God, I'm just going to scatter it. Dios es el que va a esparcir. I'm just going to tell my friends. Yo voy a decir a mis amigos, I'm just going to witness to my neighbor. voy a dar testimonio a mis vecinos, Lord, I'm trusting you to do the saving. pero Dios, estoy confiando en ti que tú vas a hacer la obra de salvar. Humility will help us not to stress over our performance. La humildad también nos va a ayudar a no estresarnos por el desempeño nuestro. How perfect the service order went. ¿Cómo fue el culto? ¿Fue perfectamente organizado? Or the impression the audience might have ¿O had. la impresión que tuvieron de nosotros? God has worked through our public mistakes. Porque Dios obra a través y a pesar de nuestros We errores. stumble through messages. A veces no decimos bien las cosas, God's power is at work. pero el poder de Dios sigue obrando. Humility will remove competition between churches and pastors. La humildad va a quitar la competencia entre los pastores y las iglesias. Humility will help us rejoice when we hear reports that the church across town La humildad nos va a ayudar a regocijarnos cuando escuchamos de la iglesia al otro lado del pueblo. is being used by God in a more Está- explosive way than he is. Está siendo bendecido de una manera diferente y más grande que la nuestra. We'll rejoice in that. Vamos a regocijarnos por eso. The humble will delight in remaining anonymous. La humildad nos va a deleitarnos en permanecer anónimos, They'll look for ways to share the credit. compartir el crédito con And otros, most importantly, give God the glory. dirigir la gloria a Dios. So let's be humble Seamos humildes because we know that the power is in Christ. porque sabemos que el poder está en Cristo y no en nosotros. I think
second response is that you and I should be obedient. La segunda respuesta es que debemos ser obedientes. We should be obedient because by God's grace the light came to us. Debemos ser obedientes porque por la gracia de Dios la luz llegó a nosotros. Somebody shared the good news with us. Alguien compartió la luz con nosotros. And that good news isn't to stay with us. Y esas buenas noticias no deben quedarse con It's nosotros. God's plan to use us to give it to others. Es el plan de Dios que esa luz, ese mensaje fluye a través nuestro a otras personas. So who has God called you to go to? Así que, ¿a quién está llamándole Dios a usted a llevar el There's Evangelio? the dark corner of your region that needs the light lifted up. Hay una región oscura en la región donde tú estás que necesita la luz. You asked the question, does the light come to be hidden? And we all said, no. Hicimos la pregunta, ¿la luz vino para ser escondida? Y todos dijimos no. So God chooses to use us, maybe on a mission field. Dios quiere usarnos a veces en la obra misionera. Maybe God has a new ministry Puede ser que Dios tenga un nuevo ministerio for you, para ustedes, brothers and sisters, to go into. para que entren ustedes. It might be that our ministry is not public. Puede ser que nuestro ministerio no sea It público. might be behind the scenes, Puede ser detrás de la cortina, but it's still lifting up the light of pero sí Christ. estamos levantando la luz de Cristo. And you might think your seed's pretty small, Y puede ser que tu semilla es muy pequeña, but when you proclaim Christ, watch out. pero cuando tú proclamas a Cristo, vean lo que va a pasar. Let's be obedient. Seamos obedientes. Thirdly, let's be diligent. En tercer lugar, debemos ser diligentes. Once we begin, let's keep scattering the seed. Una vez que comenzamos, seguimos adelante. Keep lifting up the light. Vamos a seguir sembrando y seguir levantando la luz. And you may have come to the fellowship meeting and you're weary. Puede ser, pastor, que usted llegó a esta reunión de pastores, este compañerismo, Farmers get weary. y está cansado. Y la verdad es que los agricultores también se cansan. Pastors get weary. Los pastores también se cansan. Pastors' wives get weary. Las mujeres de los pastores también se cansan. Church members get weary. Los miembros de la iglesia se cansan. Students, Los, you est- get weary too. los estudiantes también se cansan. But don't be weary in well-doing. Pero no terminen no dejan de hacerlo bien por estar cansado. Because you will reap. No nos vamos a cansar de hacer el bien porque cosecharemos When you sow. si no desmayamos. Amen. Some of the fruit is obvious. A veces el fruto es obvio, It's external. es externo. We see somebody confess Christ and enter the baptism, Cuando vemos a alguien recibir a Cristo y luego se bautiza and we rejoice in that. y regocijamos en eso. But some of the fruit that God brings through His Word is internal. Pero a veces el fruto que Dios hace a través de su palabra es interno And it's harder sometimes to see. y a veces es difícil verlo. It's like the fruit of the Spirit. Es como el fruto del Espíritu. It's somebody that used to not love is now all of a sudden they're loving up. Una persona que antes no amaba y ahora está amando. Or they used to be at odds with each other, and God, through His Spirit, is giving them the fruit of peace. O estaba en contra de todos y ahora Dios le ha dado el fruto de la paz. Or you catch somebody who used to just live in despair, singing and whistling as they go through life. O ves a alguien que antes estaba completamente desesperado y ahora está cantando y silbando y gozándose de la vida. That's the Spirit at work, isn't it? Eso es el Espíritu que está trabajando en él. It's an internal work first. Es una obra interna primero. Some of the work is also eternal. Muchas veces el fruto es eterno. We might not see it at all here, Puede ser que no vemos ese fruto mientras estemos aquí, but when we gather around the throne, pero cuando estamos alrededor del trono, Christ will show us Cristo nos va a mostrar the harvest that He produced through faithfulness. la cosecha que Él produjo por la fidelidad de nosotros. Let's be diligent with the seed. Seamos diligentes con sembrar. Finally, let's be confident.
Al final debemos ser confiados. We engage in knowing that God will reign. Podemos actuar sabiendo que Dios va a reinar. He will accomplish His purpose in our lives. Él va a cumplir con su propósito en nuestra vida. In this seminary, En este seminario, in our churches, en nuestras iglesias and in the world. y en nuestro mundo. His kingdom will grow El reino de Él va a crecer and grow y crecer and grow. y crecer. And after this I looked, and behold, a great multitude Después de esto miré, y he aquí una gran multitud that no one could number, que nadie podía contar, from every nation, de todas las naciones, all tribes and peoples and languages, tribus, pueblos y lenguas, standing before the throne, De- before the Lamb, de pie delante del trono y delante del Cordero, clothed in white robes, vestidos de ropas blancas, with palm branches in their hands, con palmas en sus manos, crying with a y loud voice, clamaban a gran voz: salvation belongs to our God, la salvación pertenece a nuestro who Dios, sits on the throne, que está sentado en el trono, and to our Lamb. y al Cordero. To God be the glory. Que Dios tenga la gloria.